A ver, imaginemos por un momento una obra maestra del cine, una denuncia brutal sobre la pobreza, que se financió literalmente con un billete de lotería. Hoy vamos a desgranar la increíble y muy controvertida historia de cómo un golpe de suerte dio vida a una película que cambió muchas cosas. Y esta frase de su director Luis Buñuel es, digamos, toda una declaración de intenciones. Buñuel ya venía de escandalizar a la vanguardia de París, pero esta vez no quería solo provocar. No, quería golpear la conciencia de la gente con una verdad tan cruda, tan bestia, que fuera imposible mirar para otro lado. Para entender cómo se llegó a este punto, tenemos que viajar a los años 30. Buñuel era un artista célebre, sí, claro que sí, pero esa fama le trajo sobre todo escándalos y, bueno, una ruina económica casi total. Aquí tenemos la gran paradoja de Buñuel en aquella época. Por un lado, era una figura clave del surrealismo, un genio aclamado por obras como Un perro andaluz. Pero por otro, su película La Edad de Oro había ofendido tanto, pero tanto a la burguesía y a la iglesia que nadie, absolutamente nadie, quería darle dinero. Así que sí, tenía mucha fama, pero estaba sin un duro. Y claro, acorralado y sin un céntimo, Buñuel da un giro de 180 grados. Decide aparcar la fantasía surrealista y se obsesiona con la realidad más brutal que pudo encontrar. ¿Y cuál era? Pues Las Urdes, una comarca española tan aislada y tan pobre que él mismo llegó a describirla como un infierno en la tierra. Y es justo aquí donde la historia se pone, bueno, surrealista, nunca mejor dicho. Porque la financiación para este proyecto, que parecía imposible, llegó de la forma más loca que uno se pueda imaginar. A ver, la cosa fue así. Después de que hasta su antiguo amigo Dalí le diera la espalda, Buñuel estaba hundido. Un día, en un bar, su amigo Ramón Acín le suelta, un poco en broma, un poco en serio: Luis, si me toca la lotería, yo te pago la película. Bueno, pues lo que nadie se esperaba es que meses después le tocó el gordo, y Ramón, fiel a su palabra, le dio todo el dinero. Así que la película no nació en el despacho de un productor, sino de una promesa entre amigos y del puro azar. Increíble. Y así, con el dinero en el bolsillo, Buñuel, su amigo y mecenas Ramón y un pequeño equipo se meten de lleno en el paisaje aislado y durísimo de Las Urdes. El plan de Buñuel era algo completamente rompedor para la época. Llegó allí sin guión. Nada. Su idea era capturar lo que él llamaba realidad pura. Es decir, filmar la verdad en bruto, sin adornos, sin filtros, tal y como se la encontraran. Y para que nos hagamos una idea del desafío, hay que entender qué eran Las Urdes en ese momento. No era solo pobreza, era un aislamiento total del mundo. Enfermedades como el bocio o la malaria eran el pan de cada día, y la gente estaba tan desnutrida que comer pan de verdad era un lujo. Vivían en condiciones infrahumanas. Ese era el infierno que Buñuel se propuso filmar. Pero claro, es aquí donde la historia se complica. Y mucho. Donde la cosa se adentra en un terreno ético, bueno, muy pantanoso. Para poder capturar esa dureza de la vida, Buñuel empezó a provocar situaciones, a escenificar sucesos, y esto creó un conflicto tremendo con su amigo Ramón. Y esto nos lleva directamente al gran dilema de la película, un debate que sigue vivo hoy en día. ¿Tiene un artista derecho a manipular la realidad para intentar revelar una verdad más profunda? ¿O hay una línea roja que nunca, jamás, se debería cruzar en nombre del arte? Es que los métodos que usó eran brutales, no hay otra palabra. Para rodar una escena de una cabra cayendo por un precipicio, como no se caía ninguna, Buñuel mandó que le pegaran un tiro a una para que cayera. Para mostrar cómo las abejas podían matar al ganado, hirieron a un burro y lo untaron en miel para que le atacaran. Y quizá lo más terrible de todo, filmaron la agonía de una niña enferma hasta que murió, sin hacer nada por ayudarla. La lógica de Buñuel era, bueno, implacable. La verdad de Las Urdes era la muerte, y si la cámara no la encontraba, él la iba a provocar. Como es lógico, todo esto abrió una brecha enorme entre los dos amigos. Pensemos en Ramón. Él había puesto su dinero y su ilusión en el proyecto para ayudar a esa gente, y de repente se encontraba viendo cómo Buñuel provocaba sufrimiento en nombre del arte. Su idealismo chocó de frente con lo que él veía como un cinismo cruel por parte de su amigo. Y como era de esperar, la tensión acabó estallando. Y la explosión amenazó con llevarse por delante no solo la película, sino una amistad de toda una vida. El conflicto llegó al límite. En una discusión tremenda, Ramón, que era un poco la brújula moral de todo aquello, le gritó a Buñuel que seguía siendo el mismo niño rico y provocador de siempre, pero ahora jugando con el dolor de los demás, y asqueado, se largó del rodaje. Y justo en ese momento, solo, con la película a punto de fracasar, Buñuel recibe la noticia que lo cambia todo. La niña que habían estado filmando, la niña enferma, ha muerto. De repente, esa realidad que él manipulaba para la cámara le golpeó en la cara de la forma más trágica posible.
La miseria ya no era una idea para una película, era algo personal y devastador. El camino de la película después del rodaje fue igual de caótico. Buñuel y Azin hicieron las paces como pudieron para terminarla, pero en cuanto se estrenó, el gobierno la prohibió. Fue censurada de inmediato. No se pudo ver en España hasta 1936, justo al borde de la Guerra Civil. Y aquí viene el giro más trágico de la historia. Al poco de empezar la guerra, Ramón Azin, el hombre cuyo golpe de suerte lo hizo todo posible, fue fusilado. Como último gesto de lealtad, Buñuel le dedicó la película a su memoria. Y con todo esto, volvemos a la gran pregunta que esta película nos obliga a hacernos. ¿Fue Tierra sin pan un documento veraz, a pesar de sus manipulaciones? ¿Fue un crimen ético imperdonable? ¿O fue simplemente la pesadilla de un surrealista hecha realidad? Quizá lo más potente de esta historia no es encontrar una única respuesta, sino el hecho de que casi un siglo después nos sigue obligando a debatir sobre los límites del arte, sobre la verdad y sobre el precio que a veces se paga por ella.